Cole 2025, la mayoría de autónomos podrán deducirse los gastos de material escolar de sus hijos. Casi todas las comunidades autónomas ofrecen deducciones en renta por la compra de libros de texto. La mayoría de las comunidades autónomas permitirán a los autónomos deducirse los gastos que tengan este 2025 por la vuelta al cole de sus hijos. Estos son los límites y las condiciones. Falta un poco más de esto cuando faltaban para que arrancado la vuelta al cole 2025, uno de los momentos con más gastos extra para los autónomos y pequeños empresarios, además de afrontar la factura fiscal por sus obligaciones con Hacienda tras el verano. Tendrán que pagar también los libros de texto y el material escolar para el nuevo curso de sus hijos. Según los datos publicados por la Asociación Española de Asesores Fiscales a EDAF y por la Agencia Tributaria, este año casi una decena de comunidades autónomas ofrecen deducciones en la renta por los gastos que soporten los autónomos por la vuelta al cole de sus hijos. Normalmente estas deducciones suelen depender de cada territorio, de los beneficios declarados por el autónomo y por el número de hijos que tengan. En la mayoría de las comunidades el límite de deducción suele rondar los 100 euros, aunque en algunas, como Baleares, puede ascender hasta más de 300 euros. Las comunidades autónomas que ofrecen deducciones por gastos de material escolar a los autónomos en 2025. De momento, los únicos datos disponibles sobre deducciones autonómicas por gastos escolares son los relativos a la renta 2024 que se presentó en 2025. Pero tanto los autónomos deben tener en cuenta que las siguientes deducciones podrían sufrir algunas modificaciones e incluso podría darse el caso de que algunas comunidades autónomas que este año no ofrecían este tipo de ventajas fiscales las incluyan para la declaración de 2025 a presentar en 2026. Aragón, por ejemplo, las familias pueden deducir los gastos en libros de texto y material escolar para hijos en primaria y ESO. La deducción se aplica en función de la renta declarada y oscila entre los 25 y los 50 euros por hijo en tributación individual y entre los 50 y los 100 euros en conjunta. Además, las familias numerosas tienen derecho a una deducción fija de 150 euros por hijo siempre que la base imponible no supere los 40.000 euros. Una novedad destacada es la aplicación del régimen de fiscalidad diferenciada en zonas despobladas que incrementa los importes deducibles. Luego estaría Asturias. Los asturianos también pueden deducir el gasto en libros de texto y material escolar de sus hijos en primaria y ESO. En este caso, la deducción alcanza hasta el 100% del gasto, con un límite de 75 euros por hijo en tributación individual y 150 euros en conjunta. Para beneficiarse de la renta no debe superar los 26.000 euros en declaración individual o los 37.000 euros en conjunta. También se incluyen situaciones de tutela y acogimiento, lo que amplía el acceso a más familias. En las Islas Baleares, la deducción es más amplia en importe, cubrir el 100% del gasto en libros de texto y material con un límite de 220 euros por hijo. La deducción puede alcanzar los 350 euros si el progenitor tiene menos de 30 años o el hijo tiene algún tipo de discapacidad. Estos topes también varían según la etapa educativa, con máximos diferenciados para infantil, primaria ESO, bachillerato y formación profesional de grado medio. Deben cumplir unos límites de renta, 45.500 euros en declaración individual o 60.500 en conjunta. Luego estaría Castilla-La Mancha. La comunidad castillo-manchega ofrece una deducción por la compra de libros de texto y otros materiales vinculados a la educación en primaria. Y eso, el importe varía según la renta, hasta 100 euros por hijo para bases imponibles de hasta 6.500 euros, 75 euros si la base está entre 6.500 y 10.000 y 50 euros si se sitúa entre 10.000 y 12.500. La deducción se reduce en caso de recibir becas o ayudas que cubran parte del gasto. En la Comunidad Valenciana, los padres y madres de la Comunidad Valenciana pueden deducirse 110 euros por hijo escolarizado en primaria, ESO o de educación especial, siempre que esté matriculado en un centro público o concertado. El requisito esencial es que al menos uno de los progenitores se encuentre desempleado e inscrito como demandante de empleo. En cuanto a la renta, la deducción se integra si la base liquidable no supera los 27.000 euros en declaración individual o 44.000 en conjunta, reduciéndose progresivamente hasta desaparecer a partir de los 30.000 y 47.000 euros respectivamente. Luego estaría Extremadura. En Extremadura la ayuda es más simbólica, pero igualmente relevante. Se trata de una deducción de 15 euros por cada hijo en edad escolar obligatoria, es decir, entre 6 y 15 años pueden beneficiarse quienes tengan una base imponible de hasta 19.000 euros en individual o 24.000 en conjunta. En municipios pequeños de menos de 3.000 habitantes, los límites se elevan a 28.000 y 45.000 euros respectivamente. En la región de Murcia concede una deducción de 120 euros por hijo en etapa escolar, segundo ciclo infantil, primaria y ESO. Los límites de renta son de 20.000 euros en tributación individual y 40.000 en conjunta, ampliándose a 33.000 y 53.000 euros para familias numerosas. La deducción se reduce si han recibido becas o ayudas que cubran parte del coste del material escolar. Algunas comunidades todavía no ofrecen deducciones por gastos de material escolar para los autónomos. Lo cierto es que no todas las comunidades ofrecen esta ventaja fiscal. Ceuta, Melilla, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco no tienen deducciones autonómicas específicas por la compra de material escolar. Sin embargo, en algunos de estos territorios existen otras ayudas directas o programas de gratuidad de libros que pueden compensar la ausencia de este beneficio en el IRPF.
Las noticias de la semana en este vuestro canal. Las cuotas de miles de autónomos volverán a subir en unos meses al margen de la negociación. Hacienda empezará a notificar a los autónomos en septiembre sus errores y discrepancias en la renta. Despido improcedente. Esta es la indemnización máxima que podrían pagar las pymes a sus empleados. Retraso en la nómina. Nuevas consecuencias para autónomos que no paguen a tiempo a sus empleados. Casi la mitad de los autónomos trabaja más de 40 horas semanales y muchos superan las 60. El verano aumenta el hurto de productos básicos, reduce el margen de los pequeños comercios. Trabajo recuerda a las pymes la temperatura a la que debe estar su local este verano para evitar sanciones. Todo ello, las noticias más relevantes de esta semana, de nuestro canal Gestory de YouTube, que tenéis que suscribirse, darle like y darle a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos. Seguimos. Cada vez hay más estaciones de servicio regentadas por autónomos, pequeños empresarios y al margen de las grandes marcas piden al gobierno que no suba de golpe los impuestos al diésel y que incentive los combustibles renovables. Las gasolineras de autónomos independientes sirven ya más combustible que las estaciones de grandes marcas. Cada vez hay más estaciones de servicio regentadas por autónomos y pequeños empresarios y al margen de las grandes marcas piden al gobierno que no suba de golpe los impuestos al diésel y que incentive los combustibles renovables. El número de estaciones en España sigue aumentando y con él las oportunidades para muchos autónomos que gestionan estos negocios de forma independiente. Además, estas gasolineras independientes sin abanderar por las grandes marcas han ganado terreno y ya venden más carburante que las redes integradas con refinería, un dato que resalta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC con un cambio importante en el sector. Aunque las estaciones de servicio independientes ofrecen márgenes de maniobra de precios competitivos, también operan en un entorno marcado por la competencia feroz, la presión de unos costes que no dejan de crecer y el aumento de la carga impositiva sobre los carburantes. Las gasolineras independientes ganan terreno frente a las grandes marcas. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC, a mediados de 2025 había 12.685 surtidores en funcionamiento y casi la mitad de ellos serán independientes o no abanderados. Cifras que indican que este modelo de punto de repostaje, sin contrato exclusivo con un operador y con libertad para comprar combustible en el mercado, está ganando terreno en los últimos años. A diferencia de las estaciones vinculadas a petroleras, las no abanderadas tienen libertad para adquirir carburante en el mercado mayorista, fijar sus precios y diseñar su estrategia comercial sin ataduras contractuales. Una flexibilidad que puede ser atractiva para los emprendedores que buscan competir con márgenes ajustados o adaptarse a las particularidades de su entorno. Esto significa que un autónomo que gestione una gasolinera no abanderada puede reaccionar con rapidez a cambios en la demanda local, ajustar promociones para captar a transportistas, de paso apostar por el modelo de bajo coste con instalaciones más eficientes. Otro aspecto relevante del análisis de la CNMC es la alta fragmentación del segmento independiente. El 74% de las estaciones no abanderadas no pertenecen a ninguna red de marca reconocida, lo que significa que la mayoría son negocios totalmente independientes. Tal y como señala el regulador de la competencia, operadores alternativos han conseguido ganar cuota de mercado ofreciendo precios más bajos que las estaciones abanderadas, al mismo tiempo que exploraban fórmulas de diversificación como tiendas de conveniencia o servicios de lavado automático. El estudio sobre el mercado refleja también que el modelo desatendido de low cost sigue ganando fuerza. Solo en 2024 se sumaron 338 nuevos puntos de repostaje de este tipo, prácticamente uno por día, consolidando un formato que atrae a los consumidores por sus precios más bajos y menores costes operativos para los empresarios. Un dato revelador del informe del organismo que vela por el buen funcionamiento de los mercados es que desde que en 2024 comenzó a analizar la evolución de precios en las principales marcas de estaciones independientes, se constató que las bajadas de precios en estas marcas fueron superiores a las de los negocios con contratos exclusivos con operadores. Y es que el gobierno está estudiando equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina, una exigencia que llega desde Bruselas y que permitiría desbloquear parte de los fondos europeos pendientes. Tal y como se relata, si se concretara esta subida, los transportistas de mercancías ligeras podrían afrontar un sobrecoste de hasta 3.000 euros anuales, ya que no podrán acceder al mecanismo de devolución del gasóleo profesional. De hecho, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio CES calculó que equiparar los impuestos significaría un alza de 11,3 céntimos por litro, una subida bruta que elevaría el precio del diésel en un 8% de un día para otro. Además, la carga impositiva pasaría a representar el 51,9% del precio final frente al 44,3% actual. El problema añadido, advierte la asociación que representa a autónomos y empresas de los surtidores, que el diésel tiene una demanda inelástica, aunque suban los precios, el consumo apenas caerá porque millones de profesionales dependen de este combustible para trabajar. Por ello, los gasolineros proponen una transición gradual del impuesto durante al menos 3 ejercicios, combinada con bonificaciones fiscales para los combustibles renovables, bioetanol, HVO
VO100, biogás, hidrógeno verde o biopropano. Solo así, puntualizaron, se fomentaría el cambio hacia la movilidad sostenible sin penalizar a los más vulnerables. De hecho, la CES ya señala que en España los combustibles renovables soportan proporcionalmente más carga impositiva, porque el impuesto se calcula por volumen y no por contenido energético. El resultado es que, paradójicamente, cuanto más verde es el combustible, más impuestos paga el consumidor. La patronal expuso que otros países como Francia han solucionado este desajuste siguiendo al bioetanol, lo que ha permitido la popularización del E85 a precios competitivos. A todo ello se suma el aumento reciente de precios. En junio de 2025 la gasolina 95 subió un 1,3% hasta 1,485 euros por litro y el diésel a un 1,4% hasta 1,395 euros por litro, después de 4 meses estables. El organismo supervisor atribuyó estas alzas a la tensión geopolítica en Oriente Próximo con el conflicto entre Irán e Israel. Así, mientras el número de puntos de repostaje aumenta y los no abanderados continúan ganando peso, el sector no despeja la incertidumbre que supone una nueva subida de impuestos. En este sentido, la propuesta de los gasolineros sobre una fiscalidad verde gradual y compensada ofrece una vía que podría satisfacer a todas las partes implicadas, a la administración, a los profesionales del sector, pero también a los transportistas, para los que el carburante es uno de sus mayores costes operativos. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal.